la evidencia de la realización pues del acuerdo pedagógico. ¿Listo? Entonces pues los escucho. Profe, una consulta, en esa actividad de seguimiento, ¿eso como qué actividades serían ahí? Sí, lo que pasa es que ya respecto a qué actividad en específico como tal, pues no sabría decirte en este momento porque pues uno de acuerdo a los temas que va agotando las va programando, ¿cierto? Entonces, digamos, yo lo que hago, por ejemplo, para el día de hoy, tengo del tema que vamos a ver en clase, lo que vamos a aprender, un tallercito práctico de refuerzo, ¿cierto? Con unos casitos que vamos a analizar de clasificación de empresas en NIF. Entonces, digamos, de acuerdo a eso, yo les voy asignando. Entonces, por ejemplo, para hoy es un taller que ustedes hacen y suben a la plataforma. De pronto la segunda puede ser un foro que hagamos ahí directamente en plataforma sobre videos o bueno, algo así. Entonces, pues, digamos que de acuerdo a los temas voy planteando las actividades, pero lo que sí es que si dice que es en plataforma, pues es para cargarla en plataforma. Y la que dice que es en el encuentro sincrónico es una que vamos a hacer estando acá dentro del mismo encuentro. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más tiene de pronto alguna otra inquietud o entonces todos estamos de acuerdo en la forma que vamos a hacer la evaluación? Sí, profe, está muy bien. Listo. Bueno, muchas ¿Está de gracias. acuerdo? Entonces, vale, muchas gracias, compañeros. Entonces, listo, queda aprobado el acuerdo pedagógico. Ya entonces vamos a, teniendo ya claridad en el acuerdo pedagógico, creo entonces que ya podemos ir empezando con el tema de clase del día de hoy. ¿Listo? Muchachos, pues nada, para iniciar entonces, pues este módulo, como les estaba explicando ahorita como en el saludo al inicio, eh, me emociona mucho y me parece muy interesante poder trabajar con ustedes este tema de la convergencia y la regulación contable ANIF. Les compartía pues que yo había tenido como una experiencia muy chévere respecto a varios años de trabajo en el tema y digamos, la iniciativa o la manera que yo tengo de enfocar este curso para ustedes es entre tratando de hacerlo de una manera teórico-práctica. ¿Listo? De pronto ahorita este tema de hacerlo a través de la virtualidad, pues puede que llegue un punto en el que pensemos que de pronto no va a ser fácil trabajar un tema práctico, que no lo vayamos a poder desarrollar, ¿cierto? Porque no vamos a estar ahí, pero pues realmente las herramientas siempre están, ¿listo? Entonces, pues la idea es que ustedes no se preocupen, siempre lo vamos a poder trabajar de una buena manera, tratando, como les digo, de darle un enfoque tanto práctico como teórico, ¿listo? Entonces, esa es como la manera. Hablando del tema de norma internacional, a veces se tiene la connotación porque hemos de pronto tenido experiencias en las que todo el tema de NIF nos ha abrumado porque siempre lo hemos visto desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Entonces, lo teórico, los decretos, la normatividad, y pues claro, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, sobre todo pues para nosotros los contadores que solemos ser un poco más analítico, ¿cierto? Un poco más de cálculos, de hacer los procesos, pues entonces tiende a volverse un poco dispendioso. Esa es la dinámica por la cual a veces este tema de NIM no nos gusta o no lo comprendemos muy bien, pero entonces pues la idea es que al tratar de trabajarlo con ejemplos prácticos podamos ir dándole mejor desarrollo al tema. ¿Listo? Ese es como el objetivo principal. Entonces, hoy vamos a iniciar hablando de todo el tema de la convergencia y la regulación contable bajo NIF, ¿cierto? Vamos a empezar a explicar primero qué es ese cuento de las NIF, ¿cierto? ¿Qué es la contabilidad internacional y las normas internacionales de información financiera? Para poder ir empezando a dar como todas esas pautas y ese entendimiento de por qué llegamos aquí en Colombia a eso, ¿cierto? Y por qué es necesario y por qué se utiliza y se establece. Entonces, la contabilidad internacional, muchachos, tenemos acá una definición que nos dice que la globalización internacional se ha caracterizado por variables como el crecimiento de los mercados comerciales y financieros, y es totalmente cierto, ¿cierto? Recuerden ustedes, pues, que el mundo ha avanzado a unos pasos agigantados en los últimos años, bueno, en las últimas décadas, podríamos decirlo, y que ya hoy en día es mucho más fácil para todos los países el establecimiento de nuevas relaciones comerciales, ¿cierto?, con otros países. Entonces resulta que con base en todo ese crecimiento que ha tenido la economía a nivel mundial, con base en todos esos tratados de libre comercio que se han firmado,
entre muchos países a lo largo de estos últimos años, pues empezó a desprenderse una necesidad muy grande. ¿Y esa necesidad cuál es, muchachos? Pues la necesidad de generar información que pueda o que nos lleve a hablar un mismo lenguaje, ¿cierto? A universalizar el lenguaje de la contabilidad y poder entender la información financiera que emiten todas las entidades de cualquier lugar del mundo, ¿cierto? ¿Eso con qué fin? Pues con el fin de facilitar esas relaciones comerciales, de incentivar la inversión extranjera en todas nuestras empresas y en nuestra industria, ¿cierto? Entonces era necesario establecer unos nuevos mecanismos, unas nuevas directrices, unas nuevas políticas que estuvieran ligadas o que tuvieran una relación directa con el favorecimiento de todas esas nuevas negociaciones y esas aperturas de negociación internacional, ¿cierto? Mm, eso básicamente digamos, como la definición o a lo que se refiere ese comportamiento de la necesidad de generar información de contabilidad internacional, ¿cierto? Sabemos obviamente que cada país tiene una serie de normas tributarias y fiscales diferentes y a veces nosotros tendemos a pensar que cuando hablamos de contabilidad, entonces estamos hablando solamente de la DIAN, de los impuestos, ¿cierto? Y creemos y tenemos a veces esa noción tan equívoca o tan errada de que la contabilidad es un proceso que nos ayuda solamente a pagar impuestos, ¿cierto? A saber cuánto tiene que sacar la empresa para la DIAN, o peor aún, a destinarle el 90 o 95% de importancia de la contabilidad solamente al tema impositivo, ¿cierto? Al tema de los impuestos. Entonces resulta que el entendimiento o lo que nos dice el objetivo claro de las normas internacionales de información financiera, pues es, como su nombre lo dice, generar información financiera de calidad, ¿cierto? Quiere decir que estas normas no tienen ninguna disyuntiva o no van en contra de ninguno de los principios fiscales que tenga cada país, ¿cierto? Es un proceso netamente financiero, entonces es algo que de entrada tenemos que empezar a grabarnos en la cabeza. Estas son unas normas de generación de información financiera, ¿listo? Y tenemos que empezar a entenderla y analizar la importancia que tiene desde ese punto de vista, desde el punto de vista financiero, ¿listo? La definición de contabilidad internacional, dime. Todos los países están obligados a manejar estas normas internacionales. Listo, digamos que no es una obligación de todos los países, ¿cierto? No es una obligación mundial. Simplemente, de acuerdo a la emisión de estos estándares, pues cada país ya decidió voluntariamente adoptar esa convergencia, ¿cierto? Adoptar la implementación de esas normas para su estructura de reglamentación de presentación de estados financieros, ¿cierto? Y Entonces, por cada ejemplo, país lo hizo de forma voluntaria. entonces Dime. me imagino que Colombia sí quiso adoptar pues estas normas y estos cambios. Claro que eh, sí. exacto. Pero si Colombia, por ejemplo, no se quiere como pues meterse a todas, sino a unas, o eso cómo lo manejan. No, para nada. Y precisamente eso es parte de lo que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar en el año 2000. Acá en Colombia se empezó a hablar de norma internacional más o menos desde el año 2001, ¿sí? Se empezó a hablar fuertemente del tema de norma internacional, pero fue solamente hasta el año 2009 con la aparición de la ley 1314, ¿sí? Que Colombia ya decidió adoptar el marco normativo de la contabilidad internacional. ¿Listo? Al ser una ley, ¿cierto? Al ser una normatividad, pues, general, ustedes saben que las leyes, pues, son de obligatorio cumplimiento y obviamente, de acuerdo a esa directriz, pues, entonces ya no es algo que quieran hacer algunas empresas y otras no, o que se haga solamente para un sector y para otro no, ¿cierto? Igual ahorita, como te digo, lo vamos a ir desarrollando más adelante, sobre todo en esta primera y segunda sesión, todo lo que trajo consigo esa ley, ¿listo? Y ahí vamos a entender que realmente es un proceso, primero, que es totalmente obligatorio, por lo menos hablando desde el punto de vista acá de Colombia, a través de esa ley, ¿cierto? Es algo que se nos volvió obligatorio, no es si queremos o no, y es algo de cumplimiento general, ¿cierto? Y vamos a ver por qué, de acuerdo a esa ley, abarca absolutamente a todas las personas que estén obligadas a llevar contabilidad, ¿listo? Listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces acá hay unas definiciones básicas como de algunos pues economistas o personas estudiosas en la materia, Evans y Taylor,
y dicen que la contabilidad internacional la definen como la contabilidad para las transacciones internacionales, ¿cierto? La operación de empresas internacionales, la comparación de prácticas y principios de contabilidad que se utilizan en los países extranjeros y los procedimientos por los cuales se establecen cada uno de ellos. Entonces, pues, son opiniones o conceptos muy acertados, ¿cierto? Con respecto a lo que es el término de contabilidad internacional como tal. Sin embargo, con el tema de las NIF tenemos que tener en cuenta que a pesar de ser un proceso cuyos objetivos principales estaban enmarcados en eso, ¿cierto? En la negociación internacional, en hablar un mismo lenguaje o en armonizar universalmente un lenguaje para la emisión de información financiera, pues es además un lenguaje o una serie de criterios o elementos que nos permiten generar información financiera de mayor calidad, ¿cierto? Básicamente en eso. Entonces, digamos que adicional a esos complementos, yo generaría esa opinión muy personal, ¿cierto? En la que establecería que además es una serie de normas, de parámetros y de procesos que nos ayudan a generar información de mayor calidad, ¿cierto? Para las entidades y como tal. Listo, muchachos. Dicen además que este concepto está construido sobre dos grandes dimensiones, ¿cierto? El primero que es la comparación, que examina en cuánto y por qué los principios de contabilidad difieren de un país a otro. Y el segundo es desde un concepto, ¿sí? O una dimensión pragmática que nos dice que la contabilidad está orientada a los problemas y cuestiones operacionales encontrados en una o en varias empresas internacionales, ¿cierto? El término, pues, de contabilidad internacional. Son como las dimensiones a las que hace referencia. Entonces, haciendo énfasis en eso, muchachos, uno diría, bueno, sí, es que el tema de la contabilidad internacional, sí, la facilitación de los negocios internacionales, la apertura, bueno, todo eso está muy bien. Pero es que resulta que a veces nosotros, muchachos, creemos y es bueno que nosotros mismos como contadores, porque bueno, no es una noción solo de los contadores, es una noción general, ¿cierto? Y les decía ahorita al inicio, tendemos a tener una tendencia de pensamiento enfocada a que todo lo que tiene que ver con contabilidad es solamente con impuestos, ¿cierto? O que importa solamente para los impuestos. Pero vamos a empezar a hacer un análisis acá antes de entrar en materia acerca de la importancia de la contabilidad respecto al entorno, ¿cierto? Respecto a todos esos factores o ambientes que tienen una relación directa con el ejercicio contable, ¿cierto? Con las cuales el ejercicio contable tiene una relación directa. Entonces, nos dice acá la definición que existen factores, diversos factores del entorno que inciden sobre la emisión de principios y prácticas contables, ¿cierto? La contabilidad es un ejercicio social, muchachos, ¿cierto? Que es hecho por personas y para las personas, ¿cierto? Todo eso que nosotros hacemos para las empresas, pues tiene un objetivo mucho más específico que solamente el pago de impuestos y que solamente enriquecer a los dueños de las entidades, ¿cierto? Hay que mirarlo desde el punto de vista de todos los enfoques de lo que hacemos. Entonces, dice acá, que por qué existen ciertas diferencias, ¿cierto? ¿Por qué existen diferencias o por qué existen tantos factores diferenciales en el entorno que inciden en lo que nosotros como contadores hacemos? Entonces dice que esa diversidad existe en la información contable a nivel mundial y que se traduce en los distintos principios, normas de valoración y de presentación utilizados y que generan información, ¿cierto? Que al estar constituida en un lenguaje diferente proporciona información heterogénea, dificultando el proceso de la toma de decisiones de los usuarios. Ah, ya, perfecto. Es que resulta que como todos los países viven situaciones diferentes, ¿cierto? Como todas las economías de los países son totalmente diferentes. No podemos llegar a comparar un país potencia como Canadá, ¿cierto? Como un país como Venezuela, por ejemplo, en estos momentos. Entonces, todo ese factor social, todo ese factor político, todo ese factor económico, todo eso que viven las sociedades, los estados, incide o tiene una relación directa con su economía y al tener una relación directa con su economía, pues también tiene una relación directa con el enfoque contable, ¿cierto? Con lo que nosotros hacemos, con el tipo de información que nosotros generamos. Entonces, listo. Miremos acá. Dice, algunos pues de estos enfoques que se plantean que tienen, en los que queremos entender por qué difiere la contabilidad de los países, ¿cierto? Entonces miremoslo desde el punto de vista del medio ambiente y la cultura. La contabilidad está influenciada por el comportamiento de las personas y los grupos sociales que la conforman, ¿cierto? El conocimiento de la cultura permite entender en mejor forma el sistema contable en estudio, ¿cierto?
Entonces, todos esos factores culturales, todos esos factores de condiciones, de arraigo, incluso temas religiosos, sociales, ¿cierto? Inciden o tienen una incidencia directa con lo que necesitan las empresas, con lo que necesita la economía, con la información financiera que se tiene que generar, con el tipo de industria que mueven esas economías en esos países, ¿cierto? Todo eso tiene una relación directa y es algo que se tiene que entender y que tiene una connotación bastante importante en el ejercicio de la profesión contable, ¿cierto? En el ejercicio de lo que nosotros hacemos. Desde el punto de vista del sistema legal, ¿cierto? Entonces dice acá que desde el punto de vista del sistema legal se puede analizar a través de dos modelos o de dos contextos. Entonces el primero es el del derecho común, que se estructura en función de la búsqueda de respuestas puntuales para casos particulares, ¿cierto? Lo que implica una mejor existencia de reglamentos. Entonces, cuando se trata desde el punto de vista del tema contable, ¿cierto? Desde el punto de vista del sistema legal, pues el derecho común se estructura en función de buscar soluciones, ¿cierto? De buscar pautas. Desde el punto de vista del ejercicio contable, pues desde el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con las normatividades a nivel de generación de información, ¿cierto? Y dice que desde el punto de vista del derecho romano establece un marco normativo, una característica es la existencia de una gran profusión de reglamentos, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con la parte de la emisión de normatividades, de reglamentos, ¿cierto? Que tiene también una función directa en el Estado y que al tener una connotación directa en el Estado, pues también la tiene para nosotros, para las empresas y las personas. Desde el punto de vista de los proveedores de financiación, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los proveedores de financiación, muchachos? El sistema financiero, ¿cierto? Para una economía o para una empresa, los proveedores de financiación, pues son todos los sistemas financieros que avalan, que nos promueven recursos a través de créditos, ¿cierto? De generación de créditos, de generación de inversión, para que las empresas puedan funcionar, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen la contabilidad una relación incluso muy, muy directa, yo me atrevería a decir que en un porcentaje del 70-80% con este tema de los proveedores de información, ¿cierto? De financiación, perdón. Lo primero que hace un banco, por ejemplo, cuando una empresa va a solicitar un crédito, es pedirle su información financiera, ¿cierto? Porque ese es el elemento con el cual ellos avalan su capacidad de pago, con el cual ellos avalan la solvencia que tiene la empresa, ¿cierto? La rotación de sus inventarios, la rotación de sus carteras, el manejo de sus flujos de efectivo. Entonces, obviamente, la relación que tiene un buen manejo contable con este tema o con este sector, pues es directa, ¿cierto? Por eso yo me atrevo a ponerle un porcentaje tan alto. Entonces, miren lo importante. Desde el punto de vista del sistema impositivo, claramente la contabilidad tiene una relación directísima con el punto de vista del sistema impositivo, porque todos los impuestos que generan las empresas, todos los impuestos que generamos las personas, pues parten desde toda esa claridad en la información que tengamos, ¿cierto? De la depuración que hacemos de todas los ingresos, restándole nuestros gastos, nuestros costos, ¿cierto? Que nos da unas bases gravables sobre las cuales la empresa paga o genera algunos impuestos, ¿cierto? Entonces, que si tiene una relación directa con el sistema impositivo, importantísima, ¿cierto? Innegable. De hecho, como les digo, es triste y fue mucho más triste encontrarlo en la práctica, muchachos, entender que el 90% o más de las contabilidades en Colombia son netamente tributarias, ¿cierto? Acá yo lo puedo hablarles con mucho criterio a nivel del departamento del Quindío, en el cual tuve la oportunidad de conocer la contabilidad de muchas empresas de la región, trabajando y asesorando en todo este tema de implementación de las NIF. Y triste no encontrar o ver un panorama en el que las empresas se dedican a generar información o a trabajar los contadores solamente con el fin específico de pagar impuestos y ya, ¿cierto? Entonces, pues que si tiene una relación directa, claro, muchísimo, y a veces le damos más de la que debería, más importancia de la que debería tener este tema de la generación de información respecto al financiera, respecto al sistema impositivo. Respecto al punto de vista de la profesión contable, pues claro, ¿cierto? Indispensable lo que nosotros hacemos o el ejercicio de la disciplina contable respecto a las funciones de los contadores, ¿cierto? Desde el punto de vista no solamente de generadores o administradores de la información, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de los tenedores de libros, sino también
de las personas que auditan el proceso, ¿cierto? O de otros profesionales, perdón, o de otras áreas o fuentes de trabajo en las cuales nos desarrollamos también nosotros los contadores, ¿cierto? Entonces también una incidencia directa. Desde el punto de vista inflacionario, en los países en los cuales existe una cultura inflacionaria, entre comillas, ¿cierto? Se ha decidido incorporar esa alza sostenida al nivel de precios a la contabilidad. Entonces, acá hace muchos años, pues se trabajaba ese tema de realizar contablemente unos ajustes por inflación, ¿cierto? Unos ajustes a las cifras contables por inflación. Pero bueno, es igual desde incluso de antes de la adopción del decreto de la adopción, perdón, de la ley de los marcos normativos internacionales, pues ya había desaparecido. Pero de todos modos sí tiene una implicación directa, ¿cierto? Obviamente al tener el tema inflacionario una implicación directa en la economía, pues va a tener una relación con la parte contable innegable, ¿cierto? Solamente pues que para este punto de vista el tema de la contabilidad internacional trabaja más a nivel de proyecciones y estimaciones contables, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico como tal. Y otros aspectos, ¿cierto? Algunos otros aspectos respecto a efectos monetarios, a procedimientos contables alternos, ¿cierto? Y otro tipo, pues, de factores que tienen una incidencia directa con la contabilidad. Entonces, acá como a conclusión como cierre de esta primera parte, muchachos, ¿qué podemos decir? Pues que obviamente la contabilidad o la realización el ejercimiento de esa disciplina contable que nosotros hacemos, pues tiene un impacto directo con la sociedad en general desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Lo que hacemos no solamente es entender que nosotros no solamente somos los robots que sacan sumas o que hacen sumas y restas para decir cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido, sino entender que desde el punto de vista de nosotros como contadores, como profesionales, está la responsabilidad de hacer la diferencia en lo que hacemos, ¿cierto? De generar información de calidad y de darle a nuestro trabajo como ese factor agregado, ese valor agregado, perdón, de connotación de ayuda a la sociedad, ¿cierto? Importantísimo. Miremos entonces acá, dice este título, factores que influyen en la internacionalización de la contabilidad. Listo, digamos, querer plantear o querer determinar esta armonización contable, ¿cierto? Unificar todo este lenguaje a nivel universal, lenguaje contable a nivel universal, pues hay unos factores que tienen una influencia directa, ¿cierto? En este proceso. Entonces, primero, el crecimiento y desarrollo de multinacionales en todo el mundo. ¿Listo? Miren ustedes, muchachos, que cada vez vemos más la aparición de esas multinacionales en nuestro país, ¿cierto? Entonces llega que eh, estas, por ejemplo, en PriceMart, ¿sí? Que llega a Pereira y entonces impone, bueno, y de esa manera uno ve muchísimo cada vez más productos extranjeros, el establecimiento de nuevas filiales o empresas, pues, franquicias, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre acá en este momento, pues las matrices, las empresas subordinadas de estas multinacionales internacionales, que de una u otra manera pues van acabando como con la economía y la industria pequeña, ¿cierto? Nacional. Sin embargo, pues esto no quiere decir que sea del todo malo, o sea, nosotros y toda economía necesita también esa inversión extranjera, necesita empresas nuevas que lleguen a promover empleo, ¿cierto? A buscar mano de obra, porque eso de una u otra manera mueve la economía. Entonces, el tema de la internacionalización o de la unificación del lenguaje contable a nivel internacional, pues facilita ese desarrollo, ¿cierto? De esa economía. El desarrollo de mercados de valores, pensando en un modelo, pasando de un modelo nacional a uno internacional. Entonces, cuando hablamos de todo el tema de las empresas que emiten sus acciones en bolsa, ¿cierto? La emisión de información financiera de mayor calidad o bajo unos parámetros establecidos bajo unos parámetros universales, pues da un mayor entendimiento a esos inversores, a esas empresas que trabajan en bolsa y que de una u otra manera pues van a invertir en esas industrias colombianas, ¿cierto? Que están, digamos, trabajando a través de esas acciones o divisas en la bolsa. La búsqueda de la comparabilidad de la información contable, ¿sí? También es, digamos, uno de los factores indispensables respecto al proceso de internacionalización porque es necesario
que la información financiera que nosotros emitimos o que emiten las empresas en Colombia pueda tener una de esas bases de comparabilidad, ¿cierto? ¿Comparabilidad respecto a qué? Pues respecto hacia las mismas empresas, ¿sí? De acuerdo a los periodos de tiempo en los que se ubique y también respecto a otras empresas o a otros sectores, ¿cierto? De otros países, empresas que desarrollen la misma actividad pero en otros países o con su misma capacidad productiva, ¿cierto? Y esto ayuda a qué? Pues a facilitar esa toma de decisiones y a modificar esos planes estratégicos que se puedan tener con cada una de esas entidades, ¿sí? Como un favorecimiento. Mm, Acá entonces empezamos a hablar del tema de armonización contable, digamos que ya teniendo claro como esos aspectos o la importancia de ese tema pues de armonización. Ay muchachos, qué pena, vengan, ya se nos va a cerrar la sesión, entonces apenas se cierre yo inmediatamente vuelvo y abro otra y ustedes ingresan exactamente como lo hicieron acá, ¿listo? Con ese mismo ID. Yo creo que nos toca hacer por ahí 2 o 3 porque pues esto solo deja hasta sesiones de 40 minutos, pero entonces volvemos a entrar, ¿listo? Respecto a este tema de la armonización contable, entonces, ya teniendo claro como toda esa introducción que acabamos de hacer de lo que es la contabilidad internacional y la importancia, entonces ya podemos hacer una definición más clara de lo que es este concepto, ¿cierto? De armonización contable. Entonces, les decía que lo que hacemos es, la armonía contable es una conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Cuando hablamos de armonizar un proceso, estamos hablando de hacer una integridad, ¿cierto? Un proceso en el cual, desde el punto de vista de la armonización,